imagino que seguimos con el brócoli. Seguimos con el brócoli, porque fíjate que el brócoli es sumamente nutritivo y tenemos que aprender a comerlo, ¿verdad? Como otras cosas que tenemos que ir añadiendo a una buena ensalada, ¿no? Creo que hay cosas que no podemos. Hace un momento hablaba de la vida. Yo tengo un gran interés en que la vida de las personas puedan alcanzar el regalo de la vida que Dios nos ha dado. Y pues bueno, en ese sentido, eh, en, esa, en ese interés, pues no podemos aligerar el punto solamente con una cuestión motivacional, sino realmente ir a una estructura, a una serie de principios, a una serie de cosas que pueden apuntalar nuestra vida. Hablábamos de Job y hay un momento cuando dice, si tú te volvieras al omnipotente, después de que te invita a la amistad con Dios, después de que te invita y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que te dice que te va bien, y te dice la importancia de escuchar la palabra, dice, si tú te volvieres al Todopoderoso, al que hace todas las cosas, serás edificado. Y en este sentido, ser edificado implica cosas sumamente claves en el aspecto de edificar una vida con trascendencia que puede también afectar nuestras generaciones y las generaciones por venir. Entonces, ser edificado, tengo que pensar en que mi vida necesita ser apuntalada por principios. Recordemos algo que constantemente yo comparto, es lo que en Isaías se refiere al trono de Dios. Dice, el trono de Dios está sentado, fundamentado en juicio y justicia. Juicio y justicia son el cimiento, el fundamento de su trono. Y juicio implica discernimiento y la justicia implica la palabra. Si nuestra vida no tiene la palabra y no tenemos un soporte en la palabra y no nos apoyamos en la palabra y la palabra no es aquella, esa que es viva y eficaz, no está en nuestra vida, va a ser muy complicado que podamos aspirar o pretender alcanzar una vida diferente. Entonces, pues bueno, sí, el brócoli es importante. Se ha hecho una investigación impresionante. Ecografías en 4D y a las madres les daban una cápsula de zanahoria y aproximadamente 20 minutos después, que es lo que tarda más o menos en digerirse, los bebés sonreían y tenían una expresión placentera. Y sin embargo le daban luego una cápsula de col rizada, que es también vegetales, pero tiene otro sabor. Y ponían una mueca de llorar, de Yeah. desagrado. O sea, desde el vientre. Así que yo me Sí, imagino a los bebés allí sí, en México, desde el vientre, aprendiendo a saborear el picante. sí, hay niños que ya desde empiezan a hacerle, a buscar ya el picante desde que son bebés, ¿no? O sea, sabes que hablando de cosas interesantes, el picante en este sentido, pues el ají que pudiera ser también, porque hay momentos en que el ajo produce, si lo comes así directo, es picante, es intenso. Pero, por ejemplo, dice que si obviamente tú estás tranquilito y comes un ají, comes un ajo fuerte, o un picante acá, un chile mexicano, la circulación se activa, ayuda al corazón. O sea, es obvio, no se está sirviendo, si empieza toda una, Empiezas a sudar. si empiezas a sudar, empieza obviamente una intensidad que hace que hasta las arterias se limpien, ¿no? O sea, bueno, todo, espero que, bueno, por ejemplo, creo que en el libro de Job también hay un momento donde dice que el oído prueba, como los alimentos se prueban en el paladar, el oído prueba la buena palabra. Por eso traía, ¿no? En broma, pero desde el vientre, el consejo de los expertos entonces es que les enseñemos a los bebés a degustar la verdura para que luego cuando ya son más mayorcitos, ya han nacido, son más mayorcitos, no tengan ese rechazo a sabores porque ya están familiarizados con ellos y los aceptan y son beneficiosos. O sea que la buena palabra debería de ser parte de nuestra dieta desde el momento de escuchar por primera vez el Evangelio en adelante,
las verdades del reino y los principios que no son golosineo, que no son para endulzarnos el oído, sino que son principios, digamos, medulares que nos transforman y que guían nuestros pasos. Recordemos algo que realmente es clave y que en algún momento quizás comentamos en sesiones pasadas. Los las escuelas dan conocimiento, pero la casa es la que da educación. Y esta universidad en la que estamos, que es la del reino de Dios, nos enseña a vivir, nos enseña a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que es de lo que este mundo está necesitado. En definitiva, podemos tener grandes mentes, grandes profesionales y sin embargo pésimos seres humanos, ¿no? O sea, esta es una universidad en la que no acabas de graduarte nunca. Y gloria a Así Dios. es. Por esto seguimos en modo aprender, en conversando con mi pastor y como decíamos a micrófono cerrado, en modo aplicar. Así es. Fíjate que vamos a compartir en el tema que mencionaste. Dice Job 35:4 y quiero aquí hacer referencia. Dice, yo te responderé razones. Yo te responderé razones. Esto es bien importante y a tus compañeros contigo. Tenemos que tener gente con la cual podemos platicar y aún disentir. O sea, no son puntos donde a todo tengo que decir que sí. O sea, para mí eso es algo que ha faltado en el sentido de profundizar en nuestras relaciones. Muchas veces solamente estamos con personas a lo que yo estoy a gusto con personas que siempre me dicen que sí, pero no significa eso que es correcto, porque hay cosas que no tengo que estar de acuerdo con todo. Alguien mencionó en el sentido empresarial, dice, si dos socios están de acuerdo en todo, uno sale sobrando. Eso es una realidad. Tenemos que tener complementos, tenemos que tener personas que hagan que nos hagan ver cosas que no estamos observando, que nos abran el panorama, que puedan considerar cosas que obviamente a mí se me han pasado. Entonces yo tengo que estar dispuesto hasta tener diálogos intensos y por qué no, hasta si tú quieres, déjame ponerlo de esta manera, hasta pelearnos sabroso, o sea, pero con razones, con elementos. Y obviamente dando tiempo a que diga el por qué está diciendo tal cosa. Quizás si yo escucho algún pensamiento, alguna razón aislada, inmediatamente puede chocar con mi pensamiento. Pero cuando yo empiezo a ver las razones o los por qué, en qué está sustentado, eso va a traer a mi vida riqueza. Y eso es sumamente importante. Aquí, este hombre llamado Eliú era un joven, por cierto, también hay jóvenes que son inteligentes comparados con estos viejos como Job y sus compañeros, sin tener una idea específica de sus edades. Pero, por ejemplo, aquí dice, hay razones que yo quiero planteártelas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros entramos yo siempre he dicho, mi vida es sacudida, mis verdades son sacudidas cuando hay poderosas verdades reveladas desde el cielo. O sea, yo tengo que estar dispuesto a que mis verdades sean, pues, vamos a decir, cambiadas, que mis verdades sean, pues, sacudidas, porque hay un pensamiento superior, y eso es lo que está diciendo aquí este hombre. Mira a los cielos y ve. O sea, es como considera que las nubes son más altas que tú, que es similar a lo que nos dice Isaías 55, ¿no? Cuando Dios dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos, como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos. Estemos dispuestos a que nuevos pensamientos, que nuevos preceptos, no conceptos, porque el hombre vive por conceptos sin entender los preceptos. El precepto es la ley establecida, el precepto es la perspectiva de vida desde otro nivel.
Los preceptos están fundados en principios, no en conceptos, no en ideas, no en ideologías, sino en una situación realmente de vida. Y pues bueno, tenemos que aprender de ello. Y aquí en estos diálogos, en el libro de Job, que es un libro riquísimo, en ese sentido, aquí encontramos sabiduría. Pues estamos hablando aquí de momentos donde llega un hombre y le dice: oye, escucha mis razones, mira los cielos, considera que las cosas pueden ser diferentes. Déjame presentarte mis razones desde otro punto de vista a tus compañeros, a la gente que está contigo. Déjame tratar de ayudar trayendo un nuevo pensamiento. Y esto también, perdón, pastor, esto también se enseña desde casa. A veces estamos nosotros en la mesa, ¿no? Esos diálogos que se producen en la mesa, y uno de mis hijos dice algo que les choca a otro y: cállate, ¿qué estás diciendo? No, espérate. Tenemos que hacer de árbitro los padres. En esta casa todo el mundo puede opinar y podemos diferir. Escucha a tu hermano porque por algo lo dice. A ver, explícate, ¿qué quieres decir con esto? No, pues esto, lo otro y tal. Pues yo no lo veo así, yo no estoy de acuerdo. Bueno, podemos estar en desacuerdo, pero respeta y deja que hable, y se producen dinámicas que luego son muy saludables para llevarlas cuando ellos formen su propio hogar, incluso para lo laboral o para la vida de congregación. El escuchar al otro, el decir: oye, pues no lo vemos igual, pero te he podido entender por qué lo dices así. Esto de tener un pensamiento único, firme, totalmente subjetivo, es complicado. Déjame dejar una etiqueta para la próxima reunión. Hablar de la posibilidad o de la importancia del acuerdo, principios para llegar a un acuerdo. Y uno de los principios del acuerdo, en eso que tú mencionas, de lo que pasa generalmente en las mesas, hay que entender que para llegar a un acuerdo, yo debo aceptar que muchas veces estamos en desacuerdo. Y muchas ocasiones nosotros pensamos que el desacuerdo es, vamos, si no estás de acuerdo no podemos caminar. No, ese no es el asunto. Claro. Ese no es el asunto. Qué bueno que estás en desacuerdo. Quizá yo también voy a estar en desacuerdo contigo con algunas cosas. Pero bueno, en ese sentido, estamos hablando de relaciones. No es fácil relacionarte. E insisto, muchas veces pensamos que la única manera de caminar con alguien es que siempre esté en acuerdo. Y eso no es cierto. O sea, que yo esté con él no es cierto. Nosotros tenemos que tener mesas donde podemos expresar libremente nuestro pensamiento. La única cuestión es que tenemos que estar de acuerdo, o vamos a decir, aceptar en nuestro corazón y aprovechar la oportunidad de cambiar cosas que siempre pensé por cosas nuevas. Eso sería el beneficio. Pero yo tengo que estar en una actitud de aprender, en una actitud de precisamente de poderle sacar provecho quizás vuelvo a mencionar aquí. Recordemos lo siguiente. Nosotros, un coche no va a fallar por todo lo que está bien. Un coche va a fallar por lo que está mal. Yo no voy a morir por lo que tengo bien en mi cuerpo. Voy a morir por lo que está mal. Entonces, muchas veces nosotros solamente queremos enfocarnos en las cosas que están bien, cuando sabemos que lo que nos va a dañar o lo que nos va a hacer que el coche falle o que mi vida llegue a un final anticipado es que no pongo atención a las cosas que están incorrectas, no estoy corrigiendo las cosas que están dañadas, no estoy poniendo atención a las cosas que necesitan atención. Entonces, hay cosas en las cuales yo no he aprendido, por las razones por las cuales no he alcanzado un mejor nivel, y quizás un desacuerdo me puede ayudar a encontrar un buen acuerdo que me lleva a cambiar mi pensamiento. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Mira, yo te voy a exponer razones y a tus compañeros. Quiero decirte que vean los cielos, que hay algo más allá. Él en sus palabras, en su consideración, considera que las nubes son más altas que tú. O sea, no te quedes aquí, hijo. En tu mundo pequeño, piensa que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que está por allá, y que si tú le entiendes algo, seguramente él lo va a entender, y que si tú no sabes algo, ten la certeza de que él sí sabe todas las cosas. Entonces,
Ujú. Es ese tipo de actitudes que, bueno, utilizó este concepto de siempre estar en un modo abierto, a aprender, accesible, y eso hará mi vida diferente. Porque es el Es una mismo decisión Jesús, personal. el mismo Jesús que le dice al joven rico, una cosa te falta. O en las cartas en los mensajes en Apocalipsis a las 7 iglesias, pero tengo esto contra ti. O sea, esto lo haces bien y esto lo alabo, pero esto tengo contra ti. Y yo no quiero oír eso, ¿no? Solamente déjame En en la lo bonito. afirmación, en la aprobación, en la alabanza, pero lo que me hace mejor es precisamente ese, una cosa te falta, es esa nueva forma de ver algo, quizás eh, el uno, el 2 y el 3 lo veo nítido y perfecto, pero no estoy viendo el 4 y el 5 y el Señor me está abriendo el campo de visión. Y esa situación es donde voy a fallar, y entonces es donde Dios pone atención, no para que de inmediato sea corregido ni para hacerme sentir mal, sino porque Él en un momento le interesa mi desarrollo, le interesa vamos, nosotros no somos llamados a una congregación, no somos llamados a una enseñanza para destruirnos, sino para edificarnos. Pero el punto es que si yo no me pongo, yo no abro mi mente, yo no abro mi corazón, entonces voy a tener una problemática es más, otra expresión, la ofensa mata el éxito, y la gente fácilmente nos ofendemos, o sea, en el momento de que es que me estás Oye, ofendiendo. eso está muy bueno. La ofensa mata el éxito. Nunca lo había oído. Hay una situación donde Dios quiere que yo vaya hacia adelante, donde Dios quiere llevar mi camino hacia adelante, pero me dicen algo y en lugar de aceptar que necesito mejorar, me ofendo. No, ya Dios la trae contra mí. Es que Dios está enojado conmigo. No, 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 no. Lo que Dios quiere es sacar lo mejor de tu vida. Dios quiere que en un momento tú tengas la capacidad de exponer la eternidad que puso en tu corazón, una eternidad que está vamos a decir, atada, esclavizada, limitada, contenida por mis malas decisiones de vida, ¿me entiendes? Totalmente, pastor. Y eh, yo creo que en ese sentido la vida cristiana es fascinante, es una aventura, es un padre que no deja de ir perfeccionándonos o ir encaminándonos hacia algo. Dice, hay un camino más excelente. Están los dones, es estupendo, pero hay un camino más excelente. Hay algo mejor. Está lo bueno, está lo mejor y hasta lo superior, ¿no? No, no, siempre hay algo mejor en Dios hacia donde nos lleva. Lo sublime, Wow, lo sublime. lo sublime, lo que va más allá de nuestros pensamientos. Fíjate, en este contexto está este hombre. eh, el asunto es que tenemos que estar precisamente en esta dimensión de estar dispuestos a aprender. Y yo esto no lo veo de una forma negativa, sino simplemente en una manera de presentar una realidad. Le dice, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 35, y está hablando con Job, dice, si tú pecas, ¿qué habrás hecho contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú a Dios? En algún momento, yo sé que en alguna de las sesiones anteriores, cuando hablábamos de entrar en amistad con Dios, esto es sumamente importante. Cuando yo peco, y lo repito porque yo soy el primero en ese sentido, imagínate que yo soy el hombre más pervertido de los pervertidos, con todas las situaciones y con todas las experiencias de pecado y con todas las maldades y con un corazón totalmente ajeno a las cosas de Dios. Todo mi pecado, más que afectar a Dios, me afecta a mí. La santidad de Dios, el que Dios es 3 veces santo en toda esa, o sea, no es afectada la santidad de Dios. Yo puedo estar, insisto, revolcándome, siendo la persona más inmoral, el pecador más abierto, el sinvergüenza, el corrupto. ¿A quién afecta? ¿A Dios? Eso no afecta a Dios.
me afecta a mí. Si yo sigo en mis rebeldías, si yo sigo haciendo mi vida totalmente alejada de Dios, en una actitud abierta de rebeldía, antagónica contra Dios, o sea, Dios dice, pues mi amor, o sea, pues son tus decisiones, es como tú quieres hacerlo. A mí, pues me da tristeza tus rebeliones, me da tristeza tu actitud, pero me da tristeza porque tú te estás dañando, tú estás en un momento echando a perder toda la eternidad que he puesto en tu corazón, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. El que está haciéndose el daño eres tú. Me da tristeza que conociéndome, pues tú estés en esta actitud totalmente, vuelvo a utilizar la palabra antagónica, hasta antagónica para conmigo. Ajá. Dice, pues el que está sufriendo las consecuencias de tus decisiones, de tu Claro. rebeldía, de tu pecado, eres tú mismo. O sea, yo sigo siendo santo, yo sigo siendo para ti ese Dios de alternativa, ese Dios de oportunidad, pero el que tú en un momento estés en esa posición, el que estás dañando eres tú. Y si continúa diciendo, aún si tú fueres justo, ¿qué le puedes tú dar a Dios? O sea, ¿qué puedes recibir de tu mano? Es como cuando en algún momento también en el libro de Job, por ahí, creo que, no, perdóname, creo que en los Salmos, más correctamente, dice, si yo tuviera necesidad de algo, pues yo no te lo pediría a ti. Voy al punto, por ejemplo, de diezmo y ofrenda, por mencionar alguna cosa. La gente dice, es que Dios necesita mi dinero. Dios necesita mi dinero. Por supuesto que no. Dios no necesita mi dinero. Yo tengo que aprender a administrar el dinero. Yo tengo que saber cómo utilizar correctamente mi economía. Yo tengo que aprender muchas cosas acerca de cómo Dios puede bendecir, cómo Dios hace mi vida diferente. Pero Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita mi justicia. Él se goza en que sus hijos anden en justicia. Pero el que recibe el beneficio, como también recibe la consecuencia de su pecado, es la persona. El beneficio de andar en justicia, el beneficio de poder tener decisiones correctas, juicios correctos, yo lo recibo. Dice, al hombre como tú dañará su propia impiedad. Y al hombre que en un momento camina en justicia, este hombre va a recibir los beneficios de su justicia. O sea, yo tengo que aprender a que todo esto tiene, el principal beneficiado soy yo. O sea, más allá de la gratitud, que es sumamente importante, de la grande oportunidad que Dios nos da, de entrar en su reino, de entrar en una relación con Dios, de ser salvos, de ser quitada la condenación, cosas por las cuales nos da paz. Ahora yo tengo la oportunidad de vivir una vida diferente y empieza esa vida como el reino empieza desde aquí. O sea, yo tengo que aprender a tomar esas decisiones, yo tengo que aprender a recibir, vamos a decir, aprender a andar en caminos de justicia, en sendas de justicia, y el principal beneficiado soy yo. Y Claro. luego van a ser beneficiados también mi familia, mis Los que me hijos, rodean. va a empezar a ver una vida diferente. Entonces, pues, insisto, en este sentido está diciendo, considera lo siguiente, lo pondría de esta manera, ¿a quién afectan las decisiones y a quién afectan las acciones importantes de tu vida? En principio, dejemos a Dios, que ya es una cosa maravillosa, regalarnos una vida. Al que afectan mis decisiones y acciones son a mí. Entonces yo tengo que aprender a entrar en esta dimensión de escuchar la voz de Dios, de atender lo que Él me quiere enseñar, a entender que su sabiduría, que su consejo es maravilloso, que su sabiduría es excelsa, y abrirme a aprender de Él, que es en el que está la vida. Y ahí, por ejemplo, fíjate, hay una cosa interesante. No puedo negar, Juan Carlos, que Ajá. en pasadas fechas he leído el libro de Jeremías y he leído mucho también el libro de Oseas, y también me metí un poco ahí en el libro de Lamentaciones. Son Mm. libros interesantes. La verdad, quedé contristado por cómo Jeremías ha sido mi última lectura. Estoy
en Ezequiel, Jeremías y Lamentaciones justo han sido mis últimas lecturas. Y si tú te das cuenta, cómo el hombre y el hablar de Israel en un sentido negativo, estoy hablando de Héctor en primera instancia, cómo hemos sido muy necios, o sea, cómo hemos sido, pues, no hemos aprovechado la relación con Dios, o sea, es una cosa bastante crítica la manera como Dios habla de su grande amor, de su grande interés. El profeta Jeremías se pone en una posición diciendo, oye, es que es increíble lo que está pasando, ¿verdad? O sea, cómo este pueblo ha dejado a Dios, cómo este pueblo, bueno, dice, por ejemplo, fíjate, Jeremías 2:1, dice, y vino a mí palabra del Señor, diciendo, versículo número 2, ve y clama a los oídos de Jerusalén y diles, así dice el Señor, fíjate, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, de ti recuerdo el amor cuando nos desposamos, de ti recuerdo cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo eres Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían o todos los que atentaban de ella, al tomar ventaja, se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Pero el versículo 2 me encanta, me habla de cómo Dios se refiere a su pueblo, ¿no? El cariño de tu juventud, el amor en el que fuimos desposados, de cómo me seguías en el desierto por una tierra no sembrada, o sea, y sigue diciendo, ¿no? Tú eras santo, primicia desde una cosecha. Eso es importante. Israel es solamente una primicia. Dios desea una cosecha más abundante y en esa cosecha más abundante nos busca a nosotros. Dice versículo 4, oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Y concluyo con el 5 en el capítulo de Jeremías. Dice, ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Es que es muy fuerte esto. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Israel? ¿Cuál es el problema contigo, Héctor? ¿Qué encuentras tú de injusto de mi parte? ¿Qué encuentras tú en un sentido incorrecto de mi parte? ¿Cuál es el problema? De tal manera que te atreves a alejarte o decides alejarte y te vas en cosas que ya te dije que son vanas, que no tienen contenido, que no hay en ello vida y por lo tanto te vas a cuestiones vanas y pues tú te haces vano. O sea, tú estás tomando una decisión incorrecta. Y es ahí donde quiero, para ir al tema que estábamos platicando, cuando tú te alejas de Dios, obviamente te puedes alejar, no necesariamente de su presencia, pero sí te alejas de su consejo, te alejas de su voz. Por eso, para mí, es sumamente clave que en las diferentes oportunidades que tenemos de estar expuestos a la palabra, realmente la gente tenga una palabra que pueda llevarse y le ayude en su vida, que pueda reflejar la voz de Dios, porque todos necesitamos en estos días una voz de Dios. Es importante que esa voz esté constante en nosotros. Decía, por ejemplo, otra vez el libro de Job, ahí en el capítulo que hemos estado mencionando del 22, al final dice, determinarás una cosa y estarás firme. Dice, y habrá una luz en tu camino. O sea, es esa voz que me va confirmando, es esa voz que me va protegiendo, es esa voz que me va dirigiendo, es esa voz que me va advirtiendo, es esa voz que alimenta mi vida, es esa voz que necesita mi alma, es esa voz que necesita mi corazón, es esa voz que me da vida, esa es la voz
que en un momento estaba en el huerto en Edén y se oía su voz a la luz del día. Necesitamos una voz que nos aliente, que nos sostenga, que alimente nuestro espíritu, nuestro alma, y nuestro cuerpo va a tener pues esa vida también, vamos a decir, resultado de una voz de vida, resultado Amén. de una voz. El problema es que el pueblo dice, es que me dejaste a mí, o sea, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Y te vas en lugar a cosas que son vanas y te vas a hacer vano. Y vas a hacer vano. Tu vida va a no tener, vamos a decir, realmente lo positivo, la esencia de la vida. Te vas... la relación con Dios debe ser constante, y yo tengo que muchas veces simplemente escuchar esa voz que Jesús escuchó en un momento y que fue determinante cuando él está siendo bautizado, ¿no? Y que fue bautizado. Se abrió el cielo y dice, este es mi hijo amado y estoy complacido con él. Este es mi hijo. Se oyó una voz, este es mi hijo. Necesitamos esa confirmación en nuestra vida. Sí, Señor, necesito entender, necesito saber que tú estás confirmando mis días, mi caminar. Y estoy complacido contigo, hijo. Échale ganas, muévete, o sea, vas bien, o detente, ten cuidado. O sea, la voz es sumamente importante, pero cuando nos alejamos de Dios y no escuchamos, tiene consecuencias. Y rápidamente, sin pretender cubrir todo, si te parece, vamos a avanzarle, pero a la vez también dejando un antecedente. Es más, déjame ponerlo para efecto de abreviar y concretar algo. Recuerden que el título de nuestro conversando, estamos en el 4º episodio de la 3ª temporada, y el título es Consecuencias de no escuchar, y ya vemos que es de no escuchar esa maravillosa voz de nuestro Dios. Ahora, vamos directamente a las consecuencias, y luego vamos a ponerle ahí el versículo que en un momento estoy utilizando para definir esto. Primera consecuencia, confusión y afrenta. Y confusión y afrenta consume el trabajo de nuestros días. Confusión consume los resultados aún obtenidos del pasado. Cuando no escuchamos la voz de Dios, viene confusión y pone en riesgo todo tipo de resultados, y no solamente eso, sino que trae vergüenza. Segunda consecuencia de no escuchar la voz de Dios: en verdad no somos su pueblo, por lo tanto Él no es nuestro Dios. Es una consecuencia bastante fuerte, ¿no? Tercera consecuencia: en realidad no habrá avance, sino que al paso del tiempo me voy a dar cuenta que fue un retroceso en mi vida. No hay avance, sino retroceso. Cuarta consecuencia: vamos a ser peor que la generación anterior. Hablábamos de vanidad. Vivimos una vida ausente de verdad. Vivimos un engaño. Vivimos una vida, hasta puede ser virtual, ¿no? O sea, no es una vida con sustento. Nos hacemos vanos. En el caminar con Dios es sumamente importante el pacto. Cuando no escuchamos la voz de Dios, invalidamos el pacto. Quedamos lejos de su presencia manifestada. Y aquellos que en un momento entendemos que nuestra vida tiene un propósito, la séptima consecuencia es: no somos útiles para el propósito de Dios, sino que servimos a propósitos extraños, y esto serviría también que nuestra vida está sirviendo quizás a dioses extraños. ¿Te parece si empezamos a ver algunas cosas para darle el contexto bíblico a esto? Porque no son ideas, son cosas que va uno aprendiendo. Generalmente, si no lo menciono, todo esto está hablando de Jeremías, en el libro de Jeremías. Capítulo 3, versículo 24, encontramos la primera referencia para esto. Dice 3:24 de Jeremías: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hoy nosotros estamos
en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque pecamos contra el Señor nuestro Dios. ¿Quiénes? Nosotros, nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día. Y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. O sea, cuando yo no escucho la voz del Señor nuestro Dios, yo abro la posibilidad de que muchas cosas que se construyeron, se avanzaron, se alcanzaron. Cuando los padres empiezan a no escuchar la voz de Dios, los hijos, las siguientes generaciones, no me refiero a la inmediata, empezamos a ver una consecuencia de habernos alejado de la voz de Dios. La voz de Dios es la que protege, es la que te levanta, es la que añade gloria a tu vida, pero también es la que te ayuda a permanecer, la que te ayuda a tener siempre las prioridades correctas. Entonces, cuando dice, vuelvo a mencionar, nosotros hoy estamos sentados en nuestra confusión, nuestra vergüenza nos cubre, porque nosotros nos alejamos del Señor nuestro Dios, pecamos contra Él, nosotros, nuestros padres, y eso pasó desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. O sea, cuando no escuchamos la voz de nuestro Dios, hay consecuencias. Abrimos la puerta a confusión, a afrenta, a indecisión, a decir, ¿por qué pasa esto si yo soy tan bueno? No, es que el asunto es que cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios va a venir confusión en mi vida, va a haber caos y bueno, posteriormente otras cuestiones totalmente consecuencia de ello, va a haber vergüenza, afrenta, porque decimos que Él era nuestro Dios, porque íbamos bien, porque perdimos lo que estábamos avanzando. Dice, me voy ahora al capítulo 7:3, Jeremías. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y yo les haré establecer, hacer morada en este lugar. Es bien importante la palabra morar. Así dice el Señor de los ejércitos. Fíjate, esto es clave. Dios de Israel, añadan a sus holocaustos y a vuestros sacrificios y coman la carne. O sea, hagan más sacrificios, hagan más holocaustos y coman la carne, dice. Pero déjenme decirles, yo nunca le hablé a sus padres de sacrificios, ni tampoco les ordené absolutamente nada acerca de holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿En qué versículo estamos, pastor? Estoy ahora, voy al versículo 22 del capítulo 7. Vamos a dar tiempo, que dice, yo no les hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Espérame, no trates de arreglar todo con un sacrificio. No trates de arreglar todo con una ofrenda. Eso no fue. Sí, es importante el sacrificio. Era importante que un cordero fuera inmolado y todo, pero eso no era la idea inicial. O sea, eso no les mandé. Eso, así no se arreglan los problemas. Por ponerlo, parafraseando algunas cosas, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto les mandé, esto sí les ordené. Les dije, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán por todos los caminos que yo los envíe para que les vaya bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todo queremos arreglarlo con remedios, con holocaustos, con sacrificios, dice Dios, sí, yo ordené ciertas cosas, pero entiendan, eso no fue lo que se estableció desde el principio. Casi pudiera decir como en un momento cuando aquel tiempo en el cual Jesús habla acerca del divorcio, ¿no? Y dice, sí, Moisés otorgó carta de divorcio, pero en el principio no fue así. O sea, esa no es la idea. O sea, no hagas, vamos a decir, no hagas de los contextos, no hagas de los conceptos una decisión. Esa no fue la idea mía. Ese no es el principio que operaba. Yo no quería que hubiera sacrificio. Yo quería que tú aprendieras a escuchar mi voz. Y si tú sabías escuchar, y si tú podías escuchar mi voz, si tú escuchas mi voz, tú eres mi pueblo. Decíamos hace un momento, al principio, mis ovejas oyen mi voz.
Mis ovejas oyen mi voz. Yo lo que quiero es que tú oigas mi voz, no que en un momento me vengas a traer cosas. Yo no necesito ni tu dinero, yo no necesito absoluto. Tú me necesitas a mí. Tú necesitas escuchar mi voz. Mi voz es uno. Y si tú escuchas mi voz, tú vas a ser mi pueblo. Si no sabes escuchar mi voz, tú no eres mi pueblo y por lo tanto tú estás sin Dios. O sea, tú estás aislado, estás viviendo tu vida conforme a tus ideas, conforme a las imaginaciones de tu corazón. Pero una consecuencia es que no somos su pueblo, en realidad no somos su pueblo y Él no es nuestro Dios. Y eso es lo que Jeremías está expresando por ahí. 7:24, seguimos básicamente en el mismo capítulo ahí de este Jeremías. Dice, en este diálogo, fíjate, es terrible, está hablando de esto, dice, pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en sus propias imaginaciones, en sus propias ideas, en la terquedad de un corazón malvado. ¿Y qué dice ahí? Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás. O sea, la verdad es que yo estoy pensando que alejado de Dios estoy, avance, 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 y si te das cuenta que al final vas a estar atrás. Que claro, todo porque estamos viendo las consecuencias. La primera era confusión y afrenta, Jeremías 3:24, y ahora estamos en el capítulo 7, versículo 22 al 24, y vemos que no estamos actuando como su pueblo y no avanzamos, retrocedemos más bien. Esa sería la tercera, o sea, Dios ya no es nuestro Dios en realidad, porque Dios es nuestra vida, y en este aspecto nosotros no somos su pueblo. Esa sería la segunda consecuencia. La tercera es que pensando yo avanzar, estoy hacia atrás. O sea, en lugar, dice, ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron, se movieron en sus propias deliberaciones, se movieron en la terquedad de un corazón, pues que no está en línea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar, según lo que dice el profeta, interpretando la voz de Dios, pensando que están avanzando, están yendo hacia atrás. Todos sus esfuerzos, todas aquellas cosas que invirtieron, todas sus ideas, pensando que están avanzando, la verdad es que tarde o temprano se van a dar cuenta que van a estar más atrás de donde ellos querían estar avanzando. Seguimos, versículo 25 del capítulo número 7, ahí mismo de Jeremías. Dice, desde el día en que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, les hemos enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cabeza, endurecieron su cerviz. Yo digo, se hicieron cabezones e hicieron peor que sus padres. Eso es terrible. Déjame ponerlo así muy rápido. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, aún en cualquier familia, ¿no?, decimos, yo no voy a cometer el mismo error de mis padres? Vaya. Yo voy a ser diferente. Yo jamás voy a hacer con mis hijos lo que ellos hicieron conmigo. Y empezamos a crear un mundo de yo no voy a ser igual que mis padres por todos los errores que mis padres han cometido, por todos los errores que mis padres han cometido conmigo, por todos los errores que mis padres han cometido. Y al final nos damos cuenta que el error de todos los padres es no saber escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, yo no estoy, dice Dios, tú piensas que estás mejor, déjame decirte, tú vas a ser peor que tus padres, para que te acabe pronto el asunto. Tu vida, porque la consecuencia de nuestros padres, sin criticar a ninguno de ellos, es que cometíamos los mismos errores de no escuchar la voz de Dios. Y si tú y yo cometemos los mismos errores de no escuchar la voz de Dios, tú no vas a ser mejor que tus padres. Tú vas a ser peor que tus padres, vas a ser peor que la anterior generación. Nosotros somos una generación nueva, nosotros somos una generación de avance. Si no escuchamos la voz de Dios, la Biblia me dice que vamos a ser peor que la anterior generación. Tan sencillo como eso. Se cumple eso que dice que los hombres van de mal en peor, ¿no? Cada vez generación a generación de mal en peor. Pero el gran problema de Israel, la base de este malestar o de esta decadencia era siempre el mismo, el no escuchar al Señor su Dios. Así es. Ahora, fíjate, seguimos versículo 27. Les dirás pues todas estas palabras, pero no te van a escuchar.
Los llamarás y no te van a responder. Entonces le dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Por lo tanto, consecuencia, perece la verdad y esta está ausente, cortada de su boca. Empezamos a crear una vida fuera de Dios que obviamente es falsa, es engaño, y yo digo virtual, de muy buenas ideas, pero sin realidad. La realidad es que dejamos de construir una vida verdadera, una vida que está establecida en verdades, y entramos en una vida pues desarrollada en conceptos, en ideas, en imaginaciones, sin sustento de realidad. Entonces, la verdad es que cuando dejamos de vivir una vida, cuando no dejamos de escuchar la voz de Dios, vivimos una vida ausente de verdad, una vida de engaño, y por lo tanto nos hacemos vanos. Nos hacemos vanos. Y aquí, cuando dice ha perecido la verdad, la palabra en hebreo también se puede traducir como fidelidad. Claro. O sea, es interesante, perdemos la fidelidad con Dios y se pone automáticamente en peligro la fidelidad conyugal, la fidelidad, el rol de padres, la fidelidad con el buen carácter, que perdemos el testimonio. Al final dices, oye, ¿en qué momento he perdido lo que yo era? Y todo partió de que perdí la fidelidad a escuchar la voz de Dios, y en un efecto dominó vino lo demás. Así es, y eso es sumamente clave. Por cuestión de tiempo y avanzar, cambio a Jeremías 11:7. Dice lo siguiente, Jeremías 11:7, porque bien advertí a sus padres, diciendo, desde el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy les he amonestado con insistencia, diciéndoles, escuchen mi voz, pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que cada uno ha andado en la terquedad de un corazón alejado de mí, un corazón malvado. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y no lo cumplieron. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no es que en un momento, vamos a decir, Dios se aleje, pero sí su pacto queda invalidado. O sea, ahí está, hasta que, por eso era una de las cosas que inmediatamente la gente en la restauración, tú puedes verlo en Esdras, Nehemías, lo primero que, bueno, una de las cosas que hacían rápidamente era renovar el pacto. O sea, yo tengo que revolver a Dios, tengo que volver a expresar mi fidelidad, yo tengo que, mi compromiso, yo fuera del pacto de Dios estoy mal. La bendición del pacto, y hoy un pacto maravilloso a través de Jesús, establecido en mejores promesas, un mejor pacto, en mejor sangre, perdemos toda la bendición porque no sabemos escuchar la voz de Dios. El problema es que no escucha. Y finalmente me voy a una parte que es importante, Jeremías 13:10, un pasaje que yo lo he compartido muchísimas veces y que es, siempre diré, de los más importantes para mi vida, porque así Dios me ha hablado a mí. Este pueblo, dice Jeremías 13:10, este pueblo malo, date cuenta cómo Dios habla acerca de su pueblo. Nosotros vemos a Israel como un pueblo amado, y es un pueblo amado. Lo veíamos desde el principio, cuando hablaba, ¿te acuerdas cuando yo te traje con cuerdas de amor? O sea, lo maravilloso de nuestra relación. Pero ahora encuentra un pueblo y él dice, este pueblo es malo. Rehúsa escuchar ¿por qué es malo? Porque rehúsa escuchar mis palabras. Que anda en la terquedad, en la imaginación de su corazón. Y por lo tanto, se ha ido a otros dioses a servirles, a postrarse ante ellos. Ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. El proceso de obediencia, de escuchar para Jeremías es sumamente interesante cuando dice, ve y cómprate un cinto. Para mí estas son las voces maravillosas de Dios. Ve y cómprate un cinto. No lo metas en agua, ciñetelo a tus lomos. Instrucción precisa. ¿Qué tenía que hacer Jeremías?
Pues ya escuchaste la voz de Dios, pues cómprate un cinto, no lo metas en agua y ciñételo a tus lomos, punto. Así nos quiere hablar Dios con esa claridad. Y está hablando ahí Jeremías en todo un proceso interesante de obediencia. Dice, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así yo hice juntar a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? ¿Para hacerles daño? No, no. Yo los junté con un propósito bien claro, con el propósito, a fin de que ellos fueran para mí por pueblo, que fueran en un momento por alabanza y por gloria. Eso es lo que yo quiero, que te vaya muy bien, que tu vida tenga renombre, que tu vida sea conocida. Déjame decirte que tengas éxito, usando una palabra de estos tiempos. Te quiero que en un momento tú vivas en alabanza, vivas en gloria, vayas de gloria en gloria. Yo no te junté a mí para hacerte perder el tiempo. Yo no te junté a mí para hacerte daño. Yo no te junté a mí para que en un momento destruirte. Yo te junté a mí para que tú fueras mi pueblo y yo ponerte, fueras útil para mí y en ti la gente viera mi gloria. Tremendo. Tremendo. Pero mira cómo termina el versículo. Pero no escucharon. No escucharon. Y cuando no escuchamos, no somos útiles para el propósito. Claro, como el cinturón se echó a perder. Nos echamos a perder. Y acabamos sirviendo a dioses de propósitos extraños. Las consecuencias de no escuchar son bastante fuertes. Son bastante, las consecuencias son amargas, son duras. Por lo tanto, yo te diría de una manera muy sencilla, me lo estoy diciendo a mí, pero lo comparto contigo con mucho respeto. Aprendamos a escuchar de Dios, valoremos la voz de Dios, busquemos la voz de Dios. No inventemos el hilo negro, no tratemos de inventar el agua tibia. O sea, hagamos nuestra vida diferente, afinemos el oído, seamos sensibles a la voz de Dios. Las consecuencias de estar alejado de Dios son tristes. Nuestras acciones y decisiones fuera de Dios, el que recibe las mayores consecuencias soy yo mismo. Por lo tanto, te animo, te invito, Señor, danos oídos para oírte. Señor, danos corazón entendido, que en nosotros siempre esté un espíritu enseñable para que nuestra vida pueda alcanzar todo aquello hermoso que tú planeaste para nosotros, que muchas veces no lo alcanzamos, porque hemos dejado, porque no nos ha buscado, porque no nos gusta la dirección, porque no nos gusta la corrección, porque no aprovechamos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Ojalá que escuchar su voz sea un estilo de vida. Claro, es que me lo dejas botando y en la línea, ¿no? Para ponerlo todo a la inversa de estas consecuencias de no escuchar. Podemos ver los beneficios de escuchar con estos mismos versículos. En lugar de confusión y afrenta, podría ser definición y honra. No somos su pueblo, sí somos su pueblo. Vamos a brillar como el pueblo de Dios y Él nuestro Dios. En lugar de no avanzo, retrocedo, avanzamos, un progreso. 4, peor que la generación anterior, una generación mejor que la anterior. En lugar de que invalidamos el pacto, vivimos en la fortaleza del pacto. Quedamos lejos de su presencia, somos el pueblo de su presencia, no somos útiles al propósito. Dios puede cumplir su propósito y todo se deriva, se desprende de simplemente tener un oído consagrado para Él, ¿no? Hará en ti, en mí y en todos los que nos escuchan y en todos los que nos ven una gran diferencia. Es la voz del amado. En Cantares hay un momento donde dice, y cuando se fue la voz del amado y tras su voz se fue mi alma, buscando la voz del amado. La voz del amado hace la gran diferencia en nuestra vida, la transforma, nos establece, nos fundamenta. Y entonces, en toda la forma positiva que tú lo has planteado, entramos en una dimensión diferente de vida que es alcanzable cuando escuchamos su voz. No cometamos el error de cerrar nuestro oído, de endurecer nuestra cerviz,
Así de es. andar solo en la imaginación de nuestro corazón, no nos va a ir bien, pero nos va a ir bien si aprendemos a escuchar su voz. Amén, amén. Pues dos cositas para el próximo conversando, ¿no? Hemos hablado de los principios para llegar a un acuerdo. Eso sería un tema muy interesante, sin duda. Y lo segundo es las declaraciones estremecedoras de dos altos cargos del ejército de los Estados Unidos, probablemente ya que no tienen nada que perder y que aseguran que desde hace mucho tiempo Estados Unidos, o sea, el ejército de Estados Unidos tiene en su poder vehículos alienígenas siendo investigados y que ellos aseguran que vida fuera del planeta Tierra es una realidad, ¿no? Esto es una noticia del Confidencial que no sabemos si va a quedar solo en un rumor o estamos preparados para hablar de estas cosas ya en este punto de la humanidad, pero me interesaría mucho que abriésemos ese melón, ¿no? Como una introducción del próximo programa. ¿Hay vida inteligente fuera de la Wow, Tierra? es un tema muy interesante, de esos que a mi hijo Job le apasionan. Tú sabes que por ahí hubo una fecha, ¿no? En la que dicen que sí vinieron los alienígenas, pero se llevan a los más inteligentes y a los más sabios. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué me quedé yo? ¿Me entiendes? O sea, Entonces, la pregunta sería esa. ¿Hay vida inteligente dentro de la Tierra? Ya no sí, puedo hacer. no encontraron mucha vida inteligente, solamente se llevaron a muy poquito, ¿no? Y ese es un problema muy serio. Ay, bueno, muchas gracias, pastor. Un Hasta abrazo a la semana todos, que a ti, viene. a la familia y a todos aquellos redes